Ahora nos enlazamos precisamente con Jorge Melguizo, quien fue secretario de Cultura Ciudadana, Desarrollo Social y Económico de la Alcaldía de Medellín, y desde allí se impulsó la transformación social de esa ciudad. Jorge, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Carlos, muy buenos días y encantado de estar de nuevo por este medio en tu país, un país que está sufriendo mucho por los embates de la violencia, pero que seguramente también sabrá salir adelante con todo lo que se está haciendo. Así es, ojalá que así sea. Jorge, ¿usted cree que los chicos de esta generación perdida de ciudades como Guayaquil y Durán, que están a merced de las mafias y de las adicciones, en realidad tienen salida? Sí, yo creo que tienen salida. Nosotros, Medellín, somos una evidencia concreta de esto. Nuestra realidad hace 30 años era durísima. Mire, vean este libro, se llama No nacimos pa' semilla. Podría ser el título para un libro sobre la generación perdida o sobre los chicos de la mafia. Alonso Salazar tenía 29 años cuando escribió este libro, luego fue alcalde de Medellín y trabajé con él en la alcaldía durante varios años. Decidimos además meternos en política, los que estábamos en proyectos sociales, educativos, en fin. Y en este libro No nacimos pa' semilla, en 1990, Alonso acuñó esa frase y casualmente un gran cineasta colombiano de Medellín hizo una película que salió el mismo mes del libro, No nacimos, Rodrigo de No Futuro. Hablábamos entonces de los jóvenes del no futuro y de los jóvenes de no nací pa' semilla. O sea, yo puedo morir joven, a mí me pueden matar. Yo hago un acto de sicariato, cobro por eso y a mí me van a matar porque yo no nací pa' semilla, pero ahí le dejo la casa a la cucha, a mi madre, por el pago, por el sicariato. Y eso fue lo que nosotros enfrentamos hace 30 años. Pero hoy la realidad es muy distinta. Medellín hoy, 30 años después, parece mucho, pero a los que hemos vivido esta situación nos parece poco. 30 años después, Medellín es la ciudad con más alta calidad de vida del país. Y en ese sentido, sí. ¿Podríamos decir que los problemas de violencia y de inseguridad que hoy asolan a miles de jóvenes de las zonas marginales de Ecuador se parecen a los que tuvo Medellín? Es decir, es muy similar el grado de descomposición inicial de la sociedad que permitió que estos chicos se entregaran a la mafia, el grado de abandono estatal y el nivel de violencia de estas mafias. Sí, es calcado. Yo he tenido la oportunidad de estar algunas veces en el último año o 2 años en Ecuador, tanto en Guayaquil como en Quito, y la situación es muy similar. Lo que pasa en Durán, o lo que pasa en Guayaquil, o lo que pasa en algunas otras ciudades, es muy similar. Nosotros hace 30 años dijimos, ¿cuál es el problema? O sea, busquemos soluciones, pero primero pensemos cuál es el problema. Y todo el mundo decía, el problema es la violencia. Y llegamos a la conclusión de que el problema no era la violencia. El problema era muy simple, era la falta de oportunidades para jóvenes, adolescentes y jóvenes de los barrios con mayores pobrezas, con mayores violencias, pero no eran los jóvenes los violentos, eran violentados, eran también las víctimas de esas violencias, no solo porque eran asesinados, sino porque eran víctimas de las bandas criminales que los cooptaban para hacerse parte de esas bandas, pero además eran barrios donde la oportunidad, como usted dice, Carlos, no había llegado el Estado, llegaba de manera muy precaria, o lo único que se veía del Estado era la fuerza policial. Y cuando un barrio tiene unas situaciones durísimas de violencia, pues, hombre, las soluciones fáciles de los gobernantes, que solo sirven para el aplauso inmediato, es mandar 200 o 300 o 400 policías o soldados. Poner un tanque de guerra en la entrada de un barrio no sirve absolutamente para nada. Hay que crear oportunidades para esos jóvenes. Jorge, haciendo un poco una línea de tiempo, podríamos decir que la reconstrucción de Medellín, el rescate de estos jóvenes, surge a partir del asesinato de Pablo Escobar. Es decir, si no se hubiera eliminado a Pablo Escobar, esas mafias no se hubieran desordenado y hubiera sido mucho más difícil entrar en la ayuda a estos grupos, como para entender un primer factor de retomar el territorio y de poner una cierta represión. No, el primer factor realmente empezó 3, 4 años antes de la muerte de Pablo Escobar. Y es cuando, como sociedad, empezamos a integrarnos en conversaciones como estas. Esto es del año 91. Medellín Alternativas de Futuro. Pablo Escobar murió en el 93. Y empezamos a integrarnos toda la sociedad. Sí, mire, estos son 5 años de conversaciones. 5 años. Si leyéramos los índices de esto,
de Medellín Alternativas de Futuro durante 5 años, estamos todos los sectores de la sociedad, todos, izquierdas, derechas, empresarios, gobiernos de los 3 niveles, municipales, departamentales, en el caso de ustedes provinciales y nacional, organizaciones comunitarias, todos conversando, buscando soluciones y saliendo al mundo a buscar soluciones. Aprendimos de muchas ciudades, de muchos países, buscando soluciones, formándonos mejor como sociedad para enfrentar esa situación. Y con una frase que además luego cuando llegamos a gobernar, unos años después, dijimos, estamos gobernando para una niña que no ha nacido y que dentro de 16 años tendrá que tener una vida muy distinta a la que tienen su madre y su padre hoy. Y esa niña hoy, nosotros empezamos a gobernar en el 2004, esa niña hoy tiene 20 años. Y hoy tiene muchísimas más oportunidades en la ciudad, Jorge, de educación, de empleo, de cultura, de proyectos deportivos y recreativos. Es interesante lo que usted dice, hay que trazar un mecanismo de diálogo y una política de refundación de estas sociedades para gobernar sobre las niñas que todavía no nacen. Pero la generación de ahora es una generación ya perdida, ya la perdimos. Jorge, toda esta gente que es víctima de las mafias, que tiene que salir a matar o morir porque están en el sicariato, son víctimas de las adicciones. ¿Qué hacer con ellos este momento si usted tuviera esa oportunidad de hacerlo? Nosotros lo hicimos hace 30 años, lo hicimos hace 20 años y se sigue haciendo, con jóvenes que además hoy siguen también siendo cooptados por criminalidad. Medellín no es un paraíso, tenemos bandas criminales y es abrir oportunidades educativas, abrir oportunidades de emprendimiento, generar las condiciones para que en los barrios de mayores pobrezas haya que los derechos se conviertan en oportunidades, que haya centros culturales, que haya centros deportivos, que haya centros recreativos, de altísima calidad. Si ustedes vienen a Medellín, los mejores espacios deportivos, culturales, educativos, recreativos están en los barrios que antes eran los de mayores pobrezas y los de mayores violencias. Es decir, es hacer un recorrido por Medellín, es hacer un recorrido por zonas como Durán, hoy en Guayaquil. Yo mismo soy de un barrio de estos, de la Comuna 13 de Medellín, que fue la zona más dura de la ciudad. Yo nací ahí, mi madre vivió ahí hasta hace 15 años y hoy el barrio es el barrio de mayor turismo, no solo en Medellín, sino en el país. Y es un turismo a partir de emprendimientos culturales. Es decir, muchísimos jóvenes en los últimos 30 años han encontrado nuevas oportunidades. Por supuesto, Carlos, en el camino y con su pregunta, se quedan en el camino muchas vidas. Nosotros incluso cuando empezamos a propiciar acuerdos de paz entre grupos de bandas, grupos criminales, de jóvenes, en que se enfrentaban en esto que llamábamos las fronteras invisibles entre un barrio y otro, cuando empezamos a crear esos procesos de acuerdo para que entregaran las armas, para que pidieran perdón a las comunidades. La prensa nos preguntaba, yo estaba incluso de alcalde encargado cuando se hizo el primer acuerdo, y la prensa nos preguntaba, ¿esto va a dar resultado? Y decíamos, hombre, esperemos que dé resultado al menos con el 25% de estos jóvenes. Otro 25% seguirá delinquiendo, otro 25% irá a la cárcel. ¿Cuál fue el resultado? ¿Y cuál fue el resultado de ese porcentaje, Jorge? ¿Y el resultado de ese porcentaje cuál fue? ¿Llegó al 25 o fue más? Fue mucho más, mucho más. El resultado es que hoy Medellín tiene solo el 3% de la muerte violenta que tenía hace 30 años. 3%. Es decir, hemos bajado 97% nuestra tasa de muerte violenta. Y hoy es la ciudad con menor desempleo de todo el país. Así es. 2 preguntas al respecto. Los italianos llaman a esto una revolución cultural como quizás el principal ingrediente para romper las ataduras hasta simbólicas que para estos chicos de generaciones perdidas tienen las mafias. ¿Eso es verdad? ¿Hay que empezar por ahí? Hay que empezar por ahí. Lo dijo incluso un ministro de Obras Públicas de Argentina, vino a Medellín, a un foro urbano mundial y dijo, hombre, vayan a Medellín. Lo que ha pasado en Medellín no es solo un proyecto urbano muy importante, de edificios públicos, etcétera. Lo que ha pasado en Medellín es un gran proceso de transformación cultural. Y yo siempre en mis charlas digo, no se trata solo de transformar una ciudad, de convertir en una ciudad habitable, digna, sino que se trata de transformar una sociedad, de ser otro tipo de sociedad, donde la muerte violenta no sea la respuesta y donde las oportunidades para la juventud y para la adolescencia no estén solo en bandas criminales. Guayaquil y Durán tienen más o menos ya la misma tasa de muertes violentas que Medellín en sus años difíciles. ¿Cuán peligroso es que el país, que Ecuador, no decida detener esta espiral? ¿Qué estamos esperando para tomar ya acciones definitivas para cortar de un tajo lo que nos está ocurriendo?
Es peligrosísimo, sobre todo porque si no se toman medidas estructurales y solo se toman medidas coyunturales, esto no va a ninguna parte. Hay que asumir que estos son planes de inmediato y de largo plazo. Hay que trabajar con esos horizontes, hay que actuar ya sobre realidades de hoy, pero hay que actuar ya sobre realidades de dentro de 20 años. Entonces, esto no se logra frenar con una política de choque solamente, o con un presidente o con un alcalde durante 4 años. Esto se logra con procesos sostenidos en el largo plazo, a pesar de los cambios políticos y a pesar de los cambios de gobiernos. Hay que lograr Jorge, esa sostenibilidad con una altísima participación de la comunidad. ahí hay un problema que yo personalmente identifico en esta crisis, es el hecho de que existan incluso alcaldes que terminan vinculados o que terminan absorbidos por esta realidad. El caso de Durán, los 3 últimos alcaldes han tenido muchos problemas por llevar adelante un proceso claro de reconstrucción, incluso pues por problemas de corrupción personales. Si no elegimos bien a esas autoridades, no vamos a poder solucionar el problema. ¿Cómo romper ese círculo vicioso de escoger el alcalde patriota que necesita Durán, por ejemplo? Esa es una pregunta compleja. Nosotros incluso tuvimos del 2020 al 2023 un pésimo alcalde con muchas denuncias de corrupción, y siempre digo que ese alcalde hizo mover el edificio Medellín, se agrietó, algunas cosas la fracturó, pero se sostuvo por estas bases antisísmicas. Y estas bases antisísmicas es lo que veníamos construyendo con muchísima participación de la comunidad, con una defensa desde la sociedad civil por lo que se ha hecho públicamente, con una defensa, con un fortalecimiento de los sectores empresariales, de los sectores universitarios, con un fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de base, de las ONGs. O sea, hay que fortalecer el tejido social para que ningún gobernante, por corrupto, por malo que sea, logre destruir lo que se viene construyendo. Eso es fundamental. Pero lo segundo, la mafia y la criminalidad impactan todos los sectores, todo. En Colombia han impactado a la policía, han impactado al ejército, han infiltrado a muchos sectores de la población. Bien, muchísimas gracias, Jorge Melguizo, por haber estado aquí en contacto directo y compartir la experiencia de Medellín. Muchas gracias por todo lo que usted nos ha dicho. Encantado, Carlos. Feliz día.